Esta semana, el gobierno ruso advirtió que la economía entrará en recesión el próximo año por la baja en los precios del petróleo y la fuga de capitales. Porque los ingresos del petróleo son la columna vertebral de la economía rusa y Trump busca apuntar a una debilidad clave de Rusia aquí. La economía de guerra rusa está en grandes problemas. Debido al arancel de Trump, los mercados de petróleo han bajado casi un 15% desde el inicio del mes y el petróleo ruso, el Ural, ha bajado a menos de $50 por barril. Esto no es una buena noticia para Putin, quien está utilizando todos los ingresos del petróleo de Rusia para financiar su invasión sin sentido. Por lo tanto, para entender cómo esto afecta a los soldados rusos en el frente, tenemos que entender cuánto dependía Rusia de sus ingresos petroleros. Aquí hay más detalles al respecto. El petróleo y el gas han sido una especie de hermanos en términos del presupuesto histórico de Rusia y de cómo obtiene sus ingresos de ellos. Es de vital importancia. En los últimos años, el petróleo se ha vuelto más importante que nunca en la historia moderna de Rusia. Europa era un gran cliente de su gas, pero eso ha cambiado en los últimos 2 años, aunque todavía compran algo de gas, pero mucho menos. Antes el petróleo es extremadamente importante. El petróleo y el gas representan entre el 30% y el 50% de los ingresos anuales de Rusia en su presupuesto, y el petróleo es cada vez más la mayor parte de eso. Del 30 al 50%, y además de eso, en los últimos 3 años, Putin ha aumentado el gasto, el presupuesto militar ha aumentado 3 veces en 3 años, y aproximadamente es una correlación interesante, pero ya sabes, no conocemos las cifras exactas, porque no podemos estar seguros de qué creer de Rusia, pero la cifra oficial del año pasado fue que Rusia obtuvo alrededor de $100.000 millones del petróleo, y eso está más o menos en línea con lo que gasta en su ejército, por lo que podría ser entre 100 y 150, pero esencialmente es eso lo que gastan en su ejército, es básicamente la misma cantidad que obtienen por su petróleo, por lo que es la base fundamental, es su arma económica más importante es el petróleo. Al momento de grabar este video, los precios del petróleo continúan bajando. De hecho, están en un nivel tan crítico para la economía de Putin que un banquero de inversiones ruso llamó a esto una crisis masiva para la economía de Rusia. En resumen, esto tiene implicaciones significativas para la economía y los esfuerzos bélicos de Rusia. Antes de seguir adelante, si pueden por favor presionar ese botón de suscribirse abajo para mantenerse al tanto de todas las noticias geopolíticas como esta. Comencemos. Como saben, los precios del petróleo son cruciales para el presupuesto federal de Rusia. En los últimos 2 meses, el 30% de los ingresos para el presupuesto federal ruso provino del petróleo y el gas, según datos rusos. Lo que empeora esta situación es el hecho de que el Ministerio de Finanzas ruso planificó todo el año con la suposición de que los precios del petróleo se mantendrían alrededor de $70 por barril y ahora se acercan a $50 por barril. Por ende, el déficit presupuestario podría ser considerablemente superior a lo planeado por Rusia. Incluso los medios rusos están percatándose del impacto negativo de estas noticias en la economía del país. Según los medios rusos, que obtienen sus puntos de conversación directamente del Kremlin y Putin, la economía rusa estuvo al borde de una recesión el año pasado. Ahora, con la caída de los precios del petróleo y la desaceleración de la economía mundial debido a los aranceles, Rusia también podría caer en una depresión. Aquí hay un clip de nada menos que Steve Rosenberg cubriendo los medios rusos. Una desaceleración económica mundial puede perjudicar los precios del petróleo. El viernes cayeron bruscamente de $72 a $66 por barril, y esto es negativo para los ingresos presupuestarios rusos. RBK coincide en que el principal riesgo para la economía rusa ya se está mostrando en la caída de los precios globales de la energía en previsión de una desaceleración de la economía global. Los ingresos por petróleo y gas en Rusia ya estaban cayendo. Como informa el periódico gubernamental Hoy, en marzo estaban un 17.3% menos que hace un año. A pesar de los aranceles de Trump, intenta mantenerse optimista. Los precios del petróleo bajarán a corto plazo, pero luego repuntarán. No hay tal optimismo en la revista Yesevisa, que informa que la caída en los mercados de energía será muy dolorosa para Rusia. En la primavera de 2025, la economía rusa se encontraba entre una disminución y una recesión. Ahora, una crisis comercial global, la caída en la demanda en China y nuevas sanciones contra Rusia podrían empeorar aún más la situación para nuestra economía. La disminución de la actividad económica en Rusia puede ilustrarse con la caída del tráfico de mercancías. En los ferrocarriles rusos, en marzo, esto fue un 7.2% menos que en marzo de 2024. Las ventas de coches nuevos en marzo de 2025 cayeron un 45% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando su nivel más bajo en 10 años.
Ahora, según el portavoz ruso Dmitry Medvedev, estas caídas de precios se deben a los aranceles de Trump que impuso a casi todos los países del mundo. De hecho, los medios rusos se alegraron al saber que Rusia no fue golpeada con los aranceles, pero Rusia todavía está enfrentando las consecuencias. Aquí tenemos a la administración Trump explicando por qué Rusia no fue golpeada. ¿Por qué el presidente no incluyó a Rusia en la lista de países que enfrentan aranceles? Obviamente hay una negociación en curso con Rusia y Ucrania y creo que el presidente tomó la decisión de no confundir los dos temas. Esto no implica que con el tiempo Rusia recibirá un trato muy distinto al de otros países. Pero Rusia es uno de los pocos países que no está sujeto a estos nuevos aranceles, ¿no es así? George, están en medio de una negociación, ¿verdad? Bueno, estoy haciendo una pregunta diferente y solo quiero saber por qué Rusia es... ¿recomendarías literalmente que entres y pongas un montón de cosas nuevas sobre la mesa en medio de una negociación que afecta a tantas vidas americanas, ucranianas y rusas? Los negociadores hacen eso. Los negociadores hacen eso todo el tiempo. No. No es apropiado introducir algo nuevo en estas negociaciones justo en medio de ellas. Simplemente no es. Entonces, estás admitiendo que Rusia no está pagando ningún arancel nuevo, a diferencia de muchos de nuestros aliados, incluyendo Europa, Canadá, México. Rusia está en negociaciones de paz que afectan a miles de vidas. El presidente Trump está enfocado en eso en este momento. Por supuesto, esto no implica que la administración Trump no esté cansada de que los rusos prolonguen las negociaciones repetidamente. De hecho, recientemente, Trump dijo que quiere que los bombardeos se detengan, refiriéndose directamente al bombardeo civil que Rusia llevó a cabo justo este fin de semana, matando a 7 niños en un parque infantil. Cuando se preguntó por qué Rusia decidió apuntar al parque infantil de Kids, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que se estaba realizando una reunión militar de alto nivel en dicho parque. En resumen, Rusia quiere que creamos que los ucranianos son tan tontos que sostendrían una reunión militar de alto nivel en un parque abierto mientras su país está siendo invadido y bombardeado por Rusia todos los días. Mientras tanto, los mismos estrategas militares ucranianos tontos han podido repeler a Rusia durante los últimos 3 años. ¿Eso es lo que Rusia quiere que creamos? ¿O podría ser que la respuesta más obvia es la correcta en esta situación? Rusia es un verdadero imperio malvado que está atacando a civiles y niños en el parque para asegurarse de que los ucranianos se rindan. Rusia no quiere paz y esperemos que la administración de Trump se dé cuenta de eso más temprano que tarde. Esto es lo que dijo el presidente Trump justo ayer. 4 participan y ¿dónde estamos en términos de hacer progresos, en términos de paz? Hablando con Rusia, nos gustaría que se detuviera. No me gusta el bombardeo. El bombardeo continúa y continúa. Cada semana miles de jóvenes están siendo asesinados y es una cosa horrible que nunca debería haber comenzado, nunca habría comenzado si yo fuera presidente. 100%. Hablando de bombardeos, tenemos un pequeño gráfico interesante que muestra exactamente cuánto ha estado bombardeando Rusia a Ucrania y cómo ha cambiado desde que comenzó el proceso del sacerdote. Pista a pista, no es una buena imagen para Putin porque dice que Rusia quiere paz, pero los números dicen lo contrario. Según el gráfico, desde que comenzaron las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, Rusia ha incrementado en un 50% sus ataques con misiles y drones en Ucrania. Moscú también ha rechazado la propuesta de alto al fuego de Trump. Claramente Putin no busca finalizar su invasión absurda, como se observa en el gráfico. 30 días antes de que comenzaran las conversaciones de paz, tuvimos alrededor de 3.200 ataques y 30 días después tenemos casi 4.800 ataques. Esto no parece ser las acciones de alguien que quiere paz en Ucrania. Es por eso exactamente por lo que Marco Rubio está aumentando la presión sobre la delegación rusa que se supone que está negociando la paz. Lo que te señalaría es esto. Esperaremos a ver. Los rusos saben nuestra postura de querer acabar la guerra y sus respuestas nos indicarán pronto si están comprometidos con el proceso. Paz real o si esto es una táctica de retraso. Si es una táctica de retraso, al presidente no le interesa eso. Si esto es extender las cosas, el presidente Trump no caerá en la trampa de negociaciones sin fin. Sobre las negociaciones, pronto sabremos si Rusia está realmente interesada en la paz o no. Si lo están, eso sería genial. Entonces podemos avanzar hacia la paz si no lo están. Habrá que reevaluar nuestra posición y acciones futuras al respecto. Esto es sobreacción. Si estás interesado en la paz, dejas de luchar y estableces las condiciones bajo las cuales estás dispuesto a terminar la guerra y tienen que ser condiciones razonables. Correcto, no cosas locas si no estás interesado en la paz.
Entonces lo prolongas y encuentras excusas. Lo arrastras, pero no vamos a dejarnos arrastrar a eso. Los rusos están preparados para iniciar otra guerra militar, entonces... Sabremos que no están interesados en la paz. Y en este mismo momento están apuntando a un asiático. La reacción que estás recibiendo parece dirigirse a tus palabras. En Ucrania. Entiendo que están violando el alto al fuego nuevamente. No es una buena señal. Si tenemos un verdadero alto al fuego, que es lo que queremos, un alto al fuego completo, nada debería estar explotando. 1. Rusia está atacando edificios civiles ucranianos utilizando bombas planeadoras. Esta tecnología viene de la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia la ha adaptado para los desafíos y defensas aéreas modernas. Estas bombas planeadoras han provocado golpes devastadores en ciudades ucranianas. Es por eso que hoy tenemos a nada menos que al ex Navy Sea, Air and Land Chuck Farr explicando cómo estas bombas planeadoras están afectando la guerra y cómo los ucranianos ahora están contrarrestando esto. Este es un dron planeador ruso. Estamos viendo material de archivo del Ministerio de Defensa ruso. Las bombas planeadoras son baratas, altamente destructivas, increíblemente difíciles de detener. Pueden pesar hasta 1,5 toneladas, volar hasta 40 millas y explotar con tal fuerza. Rusia está logrando nuevas victorias en el este de Ucrania con la ayuda de las bombas planeadoras. Funcionarios locales afirman que una bomba impactó un edificio de apartamentos en Kharkiv anoche. También se están usando en el frente de batalla. Alto sobre el paisaje marcado de Ucrania Oriental, un Su-34 ruso surca el cielo, su vientre pesado con un arma que se ha convertido en el instrumento contundente de elección del Kremlin, la bomba planeadora. Estos reliquias modificadas de los arsenales soviéticos, una vez municiones de caída libre crudas, se les han dado alas y cerebros rudimentarios, transformándolas en herramientas de terror de precisión. Soy el ex líder del Escuadrón Sea, Air and Land Team 6, Chuck Farr, para Business Basics, y hoy observamos la evolución de la bomba planeadora rusa mientras la llevamos al campo de tiro. Desde las calles llenas de escombros de Alepo hasta los bloques de apartamentos destrozados de Kharkiv. Las bombas planeadoras de Rusia han trazado un camino de destrucción, evolucionando de curiosidades del campo de batalla a ser el pilar principal de su campaña aérea en Moscú. Pero a medida que los defensores de Ucrania se adaptan, se está desarrollando un nuevo capítulo, uno donde la guerra electrónica está convirtiendo las armas milagrosas de Rusia en artefactos desviados, golpeando campos lejos de sus objetivos previstos. La historia de las bombas planeadoras de Rusia no comienza en Donbass, sino en el caos polvoriento de la guerra civil en Siria. Allí, a partir de 2015, la Fuerza Aérea de Moscú perfeccionó sus tácticas contra un mosaico de facciones rebeldes y enclaves civiles. La campaña siria fue un laboratorio para las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, un lugar para probar tanto a los pilotos como a la carga útil. Entre las armas desplegadas se encontraban las primeras versiones de bombas planeadoras FAB-500 de la era soviética, equipadas con kits de guía rudimentarios. Estas bombas, lanzadas desde Su-24 y Su-34, permitieron a los jets rusos atacar desde una distancia de seguridad, evitando las defensas aéreas irregulares de grupos como el Ejército Libre Sirio o Estado Islámico de Irak y Siria. En Siria, el papel de la bomba planeadora era simple: maximizar la destrucción minimizando el riesgo. Lanzadas desde 30 a 40 kilómetros de distancia, se estrellaron en mercados, hospitales y bastiones rebeldes con un efecto devastador. La precisión era secundaria a la potencia explosiva. Las ojivas de media tonelada convertían manzanas enteras en cráteres. Al Kremlin no le importaba la precisión. Su objetivo era quebrantar la moral y aplastar la resistencia. Para 2018, las bombas planeadoras se habían vuelto una característica distintiva de las estrategias de Rusia en Siria, una forma barata y efectiva de proyectar poder, sin arriesgar valiosas aeronaves al fuego terrestre. Es febrero de 2022 y el Fuerzas Aeroespaciales Rusas trajo esta brutal lección a Ucrania. Lo que comenzó como una herramienta esporádica en la invasión de Rusia se ha transformado para el año 2025 en la piedra angular de la estrategia de Putin. Los números cuentan la historia. En una sola semana el pasado septiembre, Rusia lanzó más de 900 bombas deslizantes a lo largo de un frente de 800 millas. Estos no son ataques quirúrgicos, sino masazos contra la voluntad de lucha de Ucrania.
Las bombas deslizantes que golpean a Ucrania hoy son una familia de municiones soviéticas modificadas, mejoradas con el módulo universal de deslizamiento y corrección. U-1000PK, un kit de bajo costo que agrega alas desplegables y navegación por satélite. La alineación de Rusia incluye el Fabrica 500-1062. Este es el caballo de batalla, una bomba de alto explosivo de 500 kilogramos. Con un alcance de 60 a 70 kilómetros, es el más común que cae a diario sobre posiciones ucranianas. Luego está el Fabrica 1500, un gigante de 1,5 toneladas, introducido en 2023, capaz de nivelar defensas fortificadas. Su alcance es de unos 50 a 60 kilómetros, pero su ojiva de 700 kilogramos lo convierte en un arma de terror. El FAB 3000 M54, este es el peso pesado que se lanzó a mediados de 2024, empacando 1.400 kilogramos de explosivos. Con 3 toneladas, es un rompebúnkeres con un alcance de 50 a 60 kilómetros, aunque su tamaño limita su despliegue a los Su-34 que vuelan más cerca del frente. A continuación, la UPAB 1500B, una bomba planeadora construida con un propósito específico, no una adaptación, con guía, Globalnaya, Navigacionaya, Sputnikovaya, sistema y un alcance de 90 kilómetros en sus últimas iteraciones. Este es un pájaro más raro, pero más letal, diseñado para ataques profundos. Estas armas comparten una característica: son baratas. Un kit UMPK cuesta alrededor de 20.000 o 25.000, una fracción de los millones requeridos para misiles de crucero como el Kh-101. Los vastos arsenales soviéticos de Rusia, decenas de miles de FABs, proporcionan un suministro interminable, haciendo de las bombas planeadoras la herramienta perfecta para la guerra de desgaste de Putin. Con frecuencia, estos misiles caen en los edificios residenciales de Ucrania. Desde Kharkiv hasta Zaporizhia, estas municiones guiadas con precisión tienen una sombría preferencia por los objetivos civiles. Solo en el año 2024, la Organización de las Naciones Unidas informó de 360 muertes de civiles y 1.800 lesiones por ataques con bombas planeadoras, 3 veces las fatalidades de 2023. Una sola fábrica, 3000, puede arrasar un bloque residencial de varios pisos, convirtiendo hogares en tumbas. Los comandantes rusos alegan necesidad militar, pero el patrón es claro: el terror es el objetivo y los complejos de apartamentos son el blanco. ¿Cómo se comparan las bombas planeadoras de Rusia con sus contrapartes de la OTAN? Los análogos occidentales, principalmente la munición de ataque directo conjunta fabricada en Estados Unidos, la Joint Direct Attack Munition, y su variante de alcance extendido, la Joint Direct Attack Munition Extended Range, ofrecen un contraste marcado tanto en diseño como en rendimiento. Las Joint Direct Attack Munition de la OTAN presumen de un error circular probable de 5 a 10 metros, gracias al sistema de posicionamiento global encriptado y la navegación inercial de respaldo. Las bombas equipadas con UMPK de Rusia, que dependen del sistema Globalnaya, Navigacionaya, Sputnikovaya, sistema menos robusto, manejan un error circular de 20 a 30 metros. Y eso en las mejores condiciones. El Fabrica 3000, a pesar de las afirmaciones rusas de una precisión de 10 metros, a menudo se desvía más, con imágenes que muestran fallos de 50 metros o más. Las armas de la OTAN también tienen el alcance. El JDAMER alcanza de 70 a 80 kilómetros, superando a la mayoría de las bombas planeadoras rusas, excepto los últimos modelos del UPAB 1500. La bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra por los Estados Unidos, suministrada a Ucrania, extiende esto a 110 millas, eclipsando las ofertas de Rusia. Sin embargo, los jets rusos compensan volando a mayores altitudes, obteniendo un alcance extra a costa de la vulnerabilidad. Las bombas planeadoras rusas son más simples. Las bombas de la OTAN tienen señales encriptadas y tecnología antiinterferencias, haciéndolas resistentes a contramedidas electrónicas. La dependencia de Rusia del Globalnaya, Navigacionaya, Sputnikovaya, sistema sin encriptar, deja expuestas sus bombas planeadoras, una debilidad que Ucrania ha explotado con efectos devastadores. En resumen, las bombas planeadoras de la OTAN son bisturíes precisas, confiables y costosas. Las de Rusia son martillos, rudimentarias, producidas en masa y propensas a fallar ante defensas modernas. Sin embargo, la cantidad tiene una calidad propia y la capacidad de Rusia para lanzar miles mensualmente mantiene las defensas aéreas de Ucrania al límite. Durante 2 años,
Las bombas planeadoras de Putin parecían imparables. Las defensas aéreas ucranianas, Patriots, S-300, incluso F-16, podían derribar los Su-34 y Su-35, pero las bombas en sí eran esquivas. Pequeñas, sin motor, sin firmas de calor, las bombas planeadoras de Putin desafiaron la intercepción de misiles tradicional. Para mediados de 2024, Rusia estaba golpeando las líneas ucranianas con impunidad, suavizando las defensas para los asaltos de infantería que capturaron Avdiivka y se acercaban a Pokrovsk. Luego algo cambió. Los magos de la guerra electrónica de Ucrania, pequeños equipos de ingenieros e innovadores, descifraron el código. Entra el Lima Jammer, un sistema de fabricación casera que no solo ahoga las señales con ruido, sino que ataca los receptores de navegación de las bombas planeadoras rusas con una mezcla de interferencias, suplantación y ataques cibernéticos. Apuntando al sistema Global Naya, Navigación Naya, Sputnikovaya Sistema Lima y plataformas similares de guerra electrónica inundan las ondas de radio con interferencias, cortando el enlace satelital de la bomba y desviándolas de su curso. Los resultados son asombrosos. Donde antes una sola fábrica, 500, podía aplanar un puesto de mando, ahora los pilotos rusos informan que necesitan 8 o incluso 16 bombas para alcanzar un objetivo. El canal no oficial de telegramas Fighter Bomber, un portavoz de la Fuerza Aérea de Rusia, lamentó en febrero de 2025 que todos los sistemas de corrección guiados por satélite han abandonado el chat. 3 ataques destacan como los más salvajes de la guerra. Un testimonio de la implacable campaña de Moscú para quebrantar el espíritu de una nación a través del terror. Primero, 28 de enero de 2025, Zaporizhzhia. 2 Fábrica 500 se estrellaron en un sitio industrial justo cuando los trabajadores estaban fichando la salida, matando a 13 y hiriendo a 122. La Organización de las Naciones Unidas lo calificó como el ataque más mortífero en casi 2 años. La metralla atravesó casas, coches y personas. Un sombrío recordatorio de que la precisión de Rusia a menudo apunta a los indefensos. La voz del gobernador regional Iván Fedorov se quebró al examinar la carnicería. Una ciudad que una vez se consideró segura, ahora es un blanco para el alcance en expansión de Moscú. 11 de noviembre de 2024. En Zaporizhzhia, nuevamente un objetivo. 3 bombas deslizantes atravesaron un bloque residencial, aplastando un apartamento de 2 pisos y un dormitorio. Una persona murió, 21 resultaron heridas, incluyendo a un niño de 4 años cuyos gritos atravesaron el humo. La Policía Nacional documentó las secuelas. Vidas destrozadas enterradas bajo escombros, un ataque del Kremlin a civiles disfrazado de objetivo militar. El 1 de febrero de 2025 en Poltava, una bomba deslizante arrasó un edificio residencial a 150 millas del frente, matando a 14, incluyendo 2 niños. Los equipos de emergencia se arrastraban entre los escombros y los gritos resonaban. La ropa y los juguetes se dispersaron como confeti. Un funcionario ucraniano lo calificó como crimen de guerra. Rusia se encogió de hombros. Estos no son accidentes. Bombas deslizantes, fábrica -500, fábrica, 1500 cayeron sobre bloques de apartamentos y escuelas, no búnkeres. El recuento de Moscú: 360 muertes de civiles solo en 2024, según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Precisión? Irrelevante. El terror es el objetivo. Ucrania perdura, pero cada cráter deja una cicatriz en una nación que lucha por respirar libremente. Objetivos de alto valor, fortificaciones, centros logísticos, esos edificios de apartamentos condenados, ahora están cubiertos por la guerra electrónica ucraniana, convirtiendo los precisos ataques asesinos rusos en apuestas arriesgadas. La tasa de fracaso está aumentando para Rusia. A inicios de 2023, el 70% de las veces, las bombas planeadoras impactaron a 20-30 metros de sus objetivos. Para finales de 2024, esa cifra había caído a menos del 40%, con muchas bombas planeadoras rusas desviándose kilómetros fuera de curso. Un informe del 18 de marzo de 2025 cita a los fabricantes ucranianos afirmando que el despliegue de Lima ha disminuido la precisión, luego ha hecho inefectivas las bombas planeadoras.
En sectores clave como Kharkiv y Zaporizhia, la gente está respirando un poco más tranquila. Los intentos rusos de adaptarse, cambiando frecuencias, añadiendo antenas, han fallado mientras los equipos ucranianos reconstruyen los restos y ajustan sus inhibidores en tiempo real. Esto no es solo una victoria técnica, es un trastorno estratégico. Cada salida del Su-34, que cuesta millones en combustible y mantenimiento, ahora corre el riesgo de fracasar por poco beneficio. La red de guerra electrónica de Ucrania, portátil, escalable y cada vez más omnipresente, ha saturado el frente, cambiando el guión de la guerra aérea de Rusia. Donde los Patriots y los F-16 eran demasiado pocos para contener la marea, las contramedidas electrónicas están demostrando ser el gran igualador. ¿El camino por delante? Las bombas planeadoras de Rusia siguen siendo una amenaza. Su mero número, 3.500 lanzados cada mes, asegura que algunos aún encontrarán su objetivo, especialmente en áreas menos defendidas. Pero la era dorada del UMPK, como lo llama Fighter Bomber, está desvaneciéndose. La revolución de la guerra electrónica de Ucrania es un testimonio de su ingenio bajo fuego, una historia de David y Goliat desarrollada en el espectro electromagnético. No obstante, la guerra sigue. Rusia aún puede perfeccionar sus bombas, glasnost encriptada, rangos más largos, respaldos inerciales o inclinarse más hacia los drones y misiles. Hasta el momento, los inhibidores del Reino Unido están resistiendo, transformando las armas de terror de Moscú en costosos fuegos artificiales. En los cielos sobre Donetsk y Sumy, los asesinos silenciosos están perdiendo su voz, un golpe mal dirigido a la vez. YouTube acaba de lanzar un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? YouTube no tiene suficientes creadores actualmente. Por eso ves videos en tu página de inicio que tienen menos de 1000 vistas como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deberían comenzar un canal, pero si alguna vez te has preguntado sobre comenzar un canal de YouTube o un canal sin rostro, ahora es el momento perfecto. YouTube está pagando a los creadores millones todos los días y está impulsando canales más nuevos y más pequeños ahora más que nunca. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo iniciar y hacer crecer un canal. Recibo estas preguntas en mi correo electrónico todo el tiempo de algunos de ustedes. Es por eso que hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un campamento de entrenamiento completamente gratuito. Si te interesa iniciar tu propio canal de YouTube, inscríbete en este campamento de entrenamiento haciendo clic en el enlace de la descripción o escaneando el código Quick Response en pantalla. Este campamento es como una llamada de Zoom, limitado a 100 personas. Asegúrate de inscribirte antes de que se llene.